Lilian estaba de pie junto a la ventana de su espacioso salón, removiendo mecánicamente el café largamente enfriado en su taza de porcelana. El reloj de pared marcaba inexorablemente las 2 de la madrugada. Oliver se había vuelto a retrasar en el hospital. Últimamente era algo habitual, pero hoy había algo diferente. Tal vez fuera la extraña llamada que había interceptado aquella tarde. Sí, todo está listo. Le recogeré hoy mismo, oyó decir a su marido mientras hablaba por teléfono en su despacho. Normalmente, Lilian no prestaba atención a las conversaciones de Oliver relacionadas con el trabajo. Como médico jefe de una prestigiosa clínica privada, se ocupaba constantemente de multitud de asuntos. Pero esta vez había algo especial en su voz, una suavidad y calidez inusuales. «Dios mío, ¿qué me está pasando?», susurró Lilian, dejando la taza. «Estoy empezando a inventarme todo tipo de cosas». Se acercó al gran espejo del salón. Tenía 53 años, pero aún tenía buen aspecto. No tan bien como hace 25 años, cuando Oliver y ella se conocieron, pero bastante decente. Las clases regulares de yoga y una dieta moderada la ayudaban a mantenerse en forma. Lilian se pasó la mano por el pelo canoso, que seguía siendo espeso y hermoso, aunque necesitaba una coloración regular. De repente, su mirada se posó en la chaqueta de su marido, que estaba tirada despreocupadamente sobre el respaldo de la silla. Normalmente, el meticuloso Oliver nunca dejaba las cosas tiradas. Algo iba mal. Lilian se acercó y cogió la chaqueta. Del bolsillo interior cayó un pequeño recibo. «Tiffany & Company», leyó en voz alta. $3,000. Le temblaban las manos. El cumpleaños de Lilian había sido hacía 2 meses y Oliver le había regalado una elegante pulsera de Cartier. Aún faltaba mucho para Navidad. ¿Para quién era esta compra? ¿A Lilian? ¿Todavía estás despierta? La voz de Oliver sonó inesperadamente fuerte en el silencio de la casa. Ella se metió rápidamente el recibo en el bolsillo y volvió a ponerse la chaqueta. «Sí, te estaba esperando», respondió, intentando que su voz sonara normal. «¿Otro caso difícil?» Oliver entró en la habitación. Alto, guapo, con canas claras en las sienes, seguía pareciendo increíblemente atractivo a sus 57 años. Pero había algo raro en su mirada, una mirada esquiva y distante que Lilian había notado cada vez con más frecuencia últimamente. «Sí, fue una operación complicada», respondió cansado. «Y luego tuve que ocuparme de la documentación». «Ya sabes cómo es». «Lo sé», replicó Lilian en voz baja. «¿Quieres comer algo? Puedo calentar algo de cenar». «No, gracias, he merendado en el hospital». Oliver se acercó y la besó ligeramente en la mejilla. «Voy a darme una ducha y a acostarme. Mañana temprano tengo una reunión importante». Lilian le vio subir las escaleras hasta el segundo piso. 25 años de matrimonio. Se conocieron cuando Oliver era un simple cirujano y ella una maestra de escuela. Juntos pasaron por su formación como médico, la apertura de su propia clínica y la construcción de esta casa. No tuvieron hijos. Tras 2 embarazos fallidos, los médicos dijeron que las posibilidades de quedarse embarazada eran mínimas, pero aprendieron a vivir con ello, encontrando la alegría en otras cosas. Al menos eso pensaba Lilian hasta hace poco. A la mañana siguiente se despertó tarde. Oliver se había marchado al amanecer. La cocina estaba ordenada, incluso había lavado su taza de café. Típico de Oliver, meticuloso y organizado. Excepto, Lilian se acercó a la papelera y abrió la tapa con cuidado. Entre los papeles había un sobre arrugado. Lo sacó y lo abrió. Una factura del restaurante Le Bernardin para 2 personas, fechada la noche anterior. La hora de la cena eran las 9. «¿Una operación complicada, entonces?», susurró, sintiendo que un nudo amargo se le acercaba a la garganta. Lilian se sentó a la mesa de la cocina y miró largamente por la ventana.
En los 25 años de su matrimonio, habían pasado por muchos períodos diferentes, tanto alegres como difíciles, pero Oliver nunca le había mentido. Al menos eso pensaba ella. Una hora más tarde, se dirigía al hospital. No para montar una escena, no. Lillian era demasiado orgullosa para eso. Solo quería mirar. Tal vez solo fuera su malsana imaginación y se estuviera alterando por nada. El hospital estaba tan lleno como siempre. Enfermeras, médicos, pacientes, todos tenían prisa. Todos conocían a Lillian. La mujer del médico jefe organizaba a menudo actos benéficos para recaudar dinero para nuevos equipos. «Señora Watson», la saludó la joven enfermera Rachel. «Qué agradable sorpresa. El doctor Watson está reunido en la sala de conferencias». «Gracias, querida», sonrió Lillian. «Acabo de llevarle el almuerzo. Tenía tanta prisa esta mañana que se la olvidó en casa». Era mentira. No tenía almuerzo, pero necesitaba una excusa. Mientras subía las escaleras hacia el segundo piso, donde se encontraba el despacho de Oliver, Lillian se fijó en una joven enfermera a la que no había visto nunca. Una mujer rubia, alta y delgada, de 35 años. Salía del despacho de Oliver con unos papeles en la mano. «Oh, señora Watson», llegó la voz de Margaret, la enfermera jefe. «¿Está buscando a Oliver? Acaba de ir a una conferencia en el Hospital Central. Dijo que volvería por la tarde». Lillian se quedó helada. ¿Una reunión en la sala de conferencias o una conferencia en el Hospital Central? «¿Y quién es la nueva enfermera?», preguntó, tratando de mantener un tono de voz informal. «Es Gloria Page», respondió Margaret. «Nos la trasladaron hace un mes del centro médico Mount Sinai. Es una joven muy competente. Hace un mes». Fue entonces cuando Oliver empezó a quedarse en el trabajo más a menudo de lo habitual. Cuando Lillian volvió a casa, se quedó sentada en su despacho durante largo rato. Delante de ella había un recibo de una joyería, la factura de un restaurante y un cuaderno donde empezó a anotar todas las devoluciones atrasadas de Oliver durante el último mes. El panorama no era bonito. Por la noche, cuando Oliver regresó, ella intentó iniciar una conversación sobre su día. «¿Qué tal la conferencia?», le preguntó mientras servía la cena. «¿Qué conferencia?», se sorprendió él, pero enseguida se corrigió. «Ah, ¿te refieres a la reunión? Fue lo de siempre. Discutimos el presupuesto para el próximo trimestre». Lillian sintió que se le helaban las entrañas. Ni siquiera recordaba la mentira que había dicho aquella mañana. Y la nueva enfermera, Gloria, creo, ¿cómo le va? Oliver se quedó helado un momento, pero enseguida siguió comiendo. «Está bien. Como todos los recién llegados, necesita tiempo para adaptarse». Su voz sonaba firme, pero Lillian pudo ver que su mano temblaba ligeramente al coger el tenedor. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Oliver respiraba sin cesar a su lado, y ella miró al techo y pensó en cómo había cambiado todo. Antes se lo contaban todo, compartían cada pequeño detalle. ¿Cuándo habían dejado de hacerlo? Y lo más importante, ¿por qué? A la mañana siguiente, Lillian tomó una decisión. No haría berrinches ni montaría una escena. Ella observaría y reuniría información. Si sus sospechas se confirmaban, ya sabría qué hacer. Abrió su portátil y empezó a buscar información sobre detectives privados. Si realmente Oliver tenía una aventura con Gloria, ella lo averiguaría. Mientras tanto, tenía que tener cuidado de no mostrar sus sospechas. Lillian miró su reflejo en la pantalla del portátil. Ya no había confusión en sus ojos, solo determinación. No dejaría que nadie le arruinara la vida, incluso si esa persona era su propio marido. La semana siguiente, Lillian decidió visitar el hospital más a menudo. Empezó a llevar a casa productos de pastelería para el personal, como había hecho cuando la clínica abrió sus puertas por primera vez. Esto le dio la oportunidad de presentarse de forma natural en diferentes salas, charlar con las enfermeras y observar.
Una mañana, mientras llevaba panecillos de arce recién hechos a la sala común, se oyeron voces apagadas procedentes de la habitación contigua. Lillian se quedó helada al reconocer la voz de Gloria y prometió acceso total a las cuentas. Le decía a una joven enfermera a alguien. «Gloria, ¿estás segura de que es seguro?», dijo la voz de otra mujer que Lillian no pudo reconocer. Al fin y al cabo, era un hombre casado y médico jefe. El corazón de Lillian empezó a latir más deprisa. Se sentó en el borde de la mesa, intentando no perderse ni una palabra. «Betty, hace tiempo que su matrimonio se ha convertido en una formalidad», dijo Gloria. «Deberías ver a su mujer, una típica ama de casa que solo sabe hacer magdalenas y organizar fiestas benéficas. Y Oliver es un hombre ambicioso, necesita una mujer que comprenda sus objetivos profesionales». Lillian sintió que la sangre se le escurría de la cara. Se agarró con fuerza al borde de la mesa, intentando mantener el equilibrio. «Pero llevan tantos años juntos», continuó Betty. «Y la señora Watson siempre parecía tan dulce». «¿Dulce?». Gloria soltó una risita despectiva. «Sí, claro que lo es, como todas esas mujeres que viven de sus maridos de éxito. Pero Oliver necesita más que eso. Ya está pensando en el divorcio». Lillian apenas pudo contener un grito. ¿El divorcio? Oliver nunca había insinuado tal cosa. ¿Divorcio?, preguntó Betty sorprendida. «Pero podría dañar la reputación de la clínica. No si lo hacemos bien», replicó Gloria. «Tenemos un plan. Primero, tenemos que asegurarnos la independencia financiera. Oliver ya ha abierto varias cuentas en el extranjero. Y luego...». En ese momento, la puerta se abrió bruscamente y la enfermera jefe Margaret entró en la habitación. «Chicas, ¿todavía estáis aquí? Hay un paciente necesitado en la sala 3». La conversación se interrumpió bruscamente. Lillian oyó que las enfermeras salían rápidamente de la habitación. Ella seguía sentada intentando procesar lo que había oído. ¿Cuentas en paraísos fiscales? ¿Un plan? ¿Qué más desconocía de su marido? ¿Señora Watson? La voz de Margaret la sacó de su aturdimiento. ¿Estás bien? Te ves tan pálida. Sí, estoy bien. Intentó sonreír Lillian. Solo estoy un poco cansada. Ya sabes, tanto que hacer. Deberías descansar más, dijo Margaret con preocupación. Últimamente vienes mucho al hospital. Oliver sabe que estás aquí. Por supuesto, mintió Lillian. Siempre se alegra cuando ayudo al personal. Recogió rápidamente sus cosas y se dirigió a la salida. Necesitaba estar sola, pensar. En casa, Lillian fue directamente al despacho de Oliver. Sabía que estaba mal, pero ahora no le importaba. Abrió el cajón de su escritorio y empezó a mirar metódicamente cada documento. Al principio, no había nada sospechoso. Solo informes del hospital, facturas, correspondencia. Pero entonces, en un rincón del cajón, encontró un sobre con el logotipo de un banco de las Islas Caimán. Le temblaron las manos al abrirlo. Dentro había extractos de cuenta. Las cantidades eran impresionantes, cientos de miles de dólares. Y todo esto en los últimos meses. «Dios mío, Oliver, ¿qué has hecho?», susurró Lillian. Continuó su búsqueda y encontró varios sobres más como este escondidos en diversos lugares de la oficina. Todos mostraban lo mismo. Su marido había estado retirando sistemáticamente dinero del hospital a cuentas en el extranjero. De repente, oyó abrirse la puerta principal. Lillian se apresuró a colocar todo en su sitio y salió del despacho justo cuando Oliver subía las escaleras. «¿Querida?», preguntó sorprendido. «¿Has estado en mi despacho?». «Sí», respondió ella con calma. «Estaba buscando nuestros viejos álbumes de fotos. ¿Recuerdas cuando fuimos a Italia hace 5 años? Quería enseñarle las fotos a Helen. Helen era su vecina y Oliver sabía que a menudo pasaban tiempo juntos». «Ah, sí», se relajó visiblemente. «¿Las has encontrado?». «No, creo que están en la despensa», respondió Lillian. «¿Qué tal te ha ido el día?».
Bien, se quitó la chaqueta. Mucho papeleo. Por cierto, hoy volveré a llegar tarde. Tengo una reunión importante con unos inversores. ¿Inversores o Gloria?, pensó Lillian, pero lo dijo en voz alta. Por supuesto, cariño. Te dejaré la cena en la nevera. Cuando Oliver se fue a la ducha, Lillian sacó su teléfono y marcó un número. Despacho del investigador privado Michael Brown. Al habla, dijo una voz femenina de tono comercial. Buenas tardes, dijo Lillian en voz baja, mirando hacia la puerta del baño. Me gustaría que me aconsejara sobre una situación de vigilancia. Por supuesto, señora, hizo una pausa la secretaria. Todavía no hay nombres, respondió Lillian. ¿Puedo pasar mañana a las 10 de la mañana? Sí, el señor Brown estará allí. Le daré cita. Después de colgar el teléfono, Lillian se acercó a la ventana. Afuera estaba oscureciendo. En algún lugar de la ciudad, su marido estaba pasando el tiempo con otra mujer, planeando no solo una aventura, sino la destrucción total de su vida en común. Recordó su boda, la forma en que Oliver la había mirado con amor y le había prometido la eternidad. Recordaba cómo habían luchado juntos contra sus embarazos fallidos, cómo él la había apoyado en sus momentos más difíciles. ¿Cuándo había cambiado todo eso? Y lo más importante, ¿por qué? Pero ahora no era el momento de recuerdos sentimentales. Ahora Lillian sabía que no se trataba solo de una aventura con una joven enfermera. Era algo mucho más serio. Fraude financiero, cuentas ocultas, quizá incluso estafa. Mañana se reunirá con el detective y tomará medidas. Ya no es la chica ingenua de hace 25 años. Y si Oliver cree que puede deshacerse de ella y llevarse todo lo que han construido juntos, está muy equivocado. Lillian se acercó a su tocador y miró su reflejo en el espejo. Ya no parecía confusa ni asustada. Había un fuego de determinación en sus ojos. Bueno, cariño, pensó, me has obligado a empezar esta guerra, y pienso ganarla. El sonido del agua procedía del cuarto de baño. Oliver se estaba duchando, inconsciente de que su plan perfecto estaba a punto de desmoronarse. Lillian sonrió a su reflejo. Mañana comenzaría un nuevo capítulo en su vida, y esta vez lo escribiría según sus propias reglas. La reunión con el investigador privado Michael Brown transcurrió exactamente según lo previsto. Su despacho estaba situado en el casco antiguo de la ciudad, en un edificio que había vivido tiempos mejores. Lillian agradeció la elección del lugar. Podía venir sin ser vista, sin arriesgarse a encontrarse con sus amigos. Señora Watson. Brown se levantó para recibirla. Era un hombre corpulento de unos 50 años y ojos grises penetrantes. Por favor, siéntese. Dígame qué la trae por aquí. Lillian expuso brevemente la situación, sospechas sobre la aventura de su marido, los documentos que había encontrado sobre sus cuentas en el extranjero. El detective escuchó atentamente, tomando notas. «Puedo empezar la vigilancia hoy mismo», dijo cuando ella terminó. «Pero debe comprender que si su marido está realmente implicado en transacciones financieras ilegales, puede ser peligroso». «Lo comprendo», asintió Lillian. «Pero necesito saber la verdad». De camino a casa se dio cuenta de que el teléfono de Oliver había enviado varios mensajes. Normalmente nunca leía sus mensajes, pero ahora todo había cambiado. Cuando abrió el Messenger, vio un mensaje de un número desconocido. «La entrega ha desaparecido del inventario. ¿Está todo claro?» «Sí, los documentos están dados de baja debido a la fecha de caducidad». «Bien, el próximo lote será mayor. Prepara el papeleo». Lillian sintió que un sudor frío le recorría la espalda. ¿De qué envíos estaban hablando? ¿Y qué era esa cancelación? Decidió investigar más a fondo. Aún tenía acceso al ordenador de casa de Oliver, que nunca había cambiado las contraseñas por considerarla demasiado alejada de sus asuntos profesionales. Imagínese su sorpresa cuando encontró entre los archivos unas hojas de cálculo con una lista de medicamentos caros para enfermos de cáncer. Según los documentos,
Una gran parte de estos medicamentos se daban regularmente por caducados. «Esto no tiene sentido», susurró Lillian. «Esos medicamentos nunca se echan a perder, siempre hay demanda». Siguió buscando y encontró otra cosa interesante: facturas de compra de medicamentos. Los precios eran muy superiores a los del mercado, y el proveedor era una empresa de la que nunca había oído hablar. De repente, en su cabeza se formó un rompecabezas. Oliver compraba medicamentos a precios exagerados y luego, supuestamente, los amortizaba, pero en realidad los vendía. Pero, ¿cómo? Y lo más importante, ¿a quién? Lillian decidió visitar el hospital al día siguiente. Esta vez no vino con productos de panadería, sino con un propósito concreto: hablar con Margaret, la enfermera jefe del departamento de oncología. «Señora Watson». Margaret estaba tan contenta de verla como siempre. «¿Hoy no hay magdalenas?» «No, hoy solo quería hablar». Lillian trató de mantener su voz informal. «Sabes, me he dado cuenta de que algunos de los pacientes se han estado quejando de la falta de medicación últimamente». El rostro de Margaret se ensombreció de inmediato. «Sí, es cierto. El mes pasado nos quedamos sin Keytruda, que es un medicamento de inmunoterapia muy caro. El doctor Watson dijo que había un retraso en el suministro, pero sabes», miró a su alrededor y bajó la voz, «hay algo que no me cuadra. ¿Qué quieres decir?» El corazón de Lillian latió más deprisa. «Verás, nunca antes habíamos tenido problemas con los suministros, y ahora se acaba una medicina, luego otra, y siempre los más caros. Al mismo tiempo, los documentos están todos en regla, o ha pasado la fecha de caducidad, o el lote era defectuoso». Margaret se calló de repente y miró asustada a Lillian. «Lo siento, no debería haber dicho eso. El doctor Watson es un excelente gestor. Todo debe tener una explicación lógica. Por supuesto», Lillian sonrió. «No se preocupe». Se dirigió a la salida, pero por el camino se detuvo ante un tablón de anuncios. Había un anuncio sobre un acto benéfico a favor de los enfermos de cáncer que se celebraría la semana próxima. Lillian estaba ayudando a organizarlo. El objetivo era recaudar dinero para comprar medicamentos caros a pacientes que no podían permitírselos. «Dios mío», pensó, «está Oliver robando incluso estos medicamentos. ¿Medicinas compradas con dinero de caridad?». Cuando llegó a casa, llamó inmediatamente al detective Brown. «Señor Brown, necesito su ayuda. Necesito investigar a una empresa llamada Med Supply Solutions. Supuestamente suministran medicamentos a nuestra clínica. Deme unos días», contestó el detective. «Y una cosa más. He puesto vigilancia a su marido. Se reúne con esa enfermera, pero hay algo más interesante. Suelen ir a un almacén en las afueras de la ciudad». Lillian sintió que se le cortaba la respiración. «¿Un almacén?». «Sí. He hecho algunas fotos. Parece que allí se realiza algún tipo de transferencia de mercancías. ¿Quiere verlas? Envíamelas a mi correo electrónico», respondió. «Y ten cuidado. Si mis sospechas son ciertas, podría ser peligroso». Lillian pasó los días siguientes estudiando detenidamente todos los documentos que pudo encontrar. Creó una hoja de cálculo en la que anotó todas las entregas sospechosas, las amortizaciones y las pérdidas de medicamentos. Las cantidades eran asombrosas. Estábamos hablando de millones de dólares. Una noche, cuando Oliver volvía a llegar tarde a una reunión importante, oyó sonar el timbre. Un mensajero estaba en la puerta con un sobre del detective Brown. Dentro había fotografías de Oliver y Gloria en el almacén, camiones con el logotipo de Med Supply Solutions, algunas personas cargando cajas, y los resultados de la investigación sobre la empresa. Med Supply Solutions resultó ser una empresa de un día registrada a nombre de una persona ficticia. Todos los fondos de sus cuentas se transferían regularmente a cuentas en el extranjero, las mismas que Lillian encontró en la oficina de su marido. El plan era sencillo y cínico.
Oliver compraba medicamentos a través de una empresa fantasma a precios inflados, y parte de la diferencia se depositaba en cuentas extraterritoriales. Luego, algunos de los fármacos se daban por perdidos, supuestamente debido a su caducidad, pero en realidad se vendían en el mercado negro. Doble ganancia, tanto en las compras como en las ventas. Y los pacientes solo esperaban a que estuvieran disponibles los medicamentos que necesitaban. Algunos no podían esperar. El cáncer no se detiene por un retraso en el suministro. A Lillian se le revolvió el estómago. Su marido, que llevaba 25 años con ella, no solo la engañaba con una joven enfermera, estaba robando medicamentos a enfermos terminales, condenándolos al sufrimiento para su propio enriquecimiento. De vuelta al dormitorio, se sentó en la cama y contempló durante largo rato la foto de su boda. Oliver y ella, jóvenes y ambiciosos, felices, enamorados, seguros de que tendrían una vida maravillosa por delante. Ahora ella sabía la verdad, y tenía que hacer algo al respecto. ¿Pero cómo? Acudir a la policía, y si no hay pruebas suficientes, y si Oliver tiene tiempo para encubrirlo. No, tenía que ser inteligente, reunir todas las pruebas, prepararlas adecuadamente, y atacar cuando menos se lo esperara. Lillian se acercó a la ventana. Afuera ya estaba oscuro, y las luces de la ciudad se reflejaban en la oscuridad. En algún lugar, en esas luces, su marido continuaba su juego sucio, confiado en su impunidad. No pasa nada, cariño, pensó. Todo cambiará pronto, y te arrepentirás de haber subestimado a tu buena ama de casa. Sacó su teléfono y marcó el número del detective Brown. Señor Brown, necesito su ayuda con otra pregunta. ¿Qué le parece instalar cámaras ocultas en el trastero? Las 2 semanas siguientes pasaron volando. Lillian se entregó de lleno a la investigación, pasando largas horas revisando documentos y reuniéndose con el detective Brown. Aprendió a ocultar sus emociones, continuando con su papel de esposa cariñosa con Oliver, aunque cada vez que lo miraba le daba asco. Una mañana, el detective Brown la invitó a una reunión urgente. Esta vez no se reunieron en su despacho, sino en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Señora Watson, Brown parecía preocupado, tengo algunas noticias, y no la van a hacer feliz. Sacó una carpeta de fotografías de su maletín. Mostraban a Gloria saliendo del banco con una bolsa grande. Hemos rastreado el movimiento de fondos, continuó el detective. Después de transferir el dinero a cuentas en el extranjero, una parte se devuelve en efectivo. Gloria retira regularmente grandes sumas de varios bancos de la ciudad. ¿Y a dónde va a parar ese dinero?, preguntó Lillian, aunque ya conocía la respuesta. La mayor parte se gasta en bienes inmuebles. Brown sacó unos cuantos documentos más. En los últimos 6 meses se han comprado a nombre de Gloria 3 apartamentos de lujo en el centro de la ciudad y una casa de campo. El coste total asciende a unos $5 millones. Lillian sintió que se le cortaba la respiración. 5 millones. Y eso solo por la propiedad. Pero eso no es todo. El detective bajó la voz. Hemos instalado cámaras ocultas en el almacén, como nos pidió, y hemos encontrado algo interesante. Parece que su marido no solo trabaja con medicamentos contra el cáncer. Le mostró un vídeo en su tableta. Mostraba un camión llegando al almacén por la noche y gente con batas médicas descargando cajas. Son analgésicos narcóticos, explicó Brown. Drogas muy fuertes que se utilizan en cuidados paliativos. En el mercado negro cuestan mucho dinero. A Lillian se le revolvió el estómago. Pensó en todos los pacientes del hospital que estaban sufriendo, esperando los medicamentos. Pero, ¿cómo?, susurró. ¿Cómo pudo organizar todo esto? Hay comprobaciones, controles. Su marido es un criminal muy inteligente, respondió Brown. Ha creado toda una red de empresas pantalla. Algunas se dedican a la adquisición a precios inflados, otras a la eliminación de medicamentos supuestamente caducados. Todo está documentado.
Y el hecho de que los pacientes no reciban los medicamentos que necesitan puede atribuirse a problemas de suministro, burocracia. Dejó de hablar cuando una camarera se acercó a su mesa. Cuando se fue, Brown continuó. Pero hay algo más. Descubrimos que Gloria ya había participado en un plan similar en su anterior trabajo, solo que entonces era a menor escala. ¿Qué quiere decir? Lillian sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Hace 3 años, hubo un escándalo en el Centro Médico Monte Sinaí por una escasez de medicamentos. La investigación no reveló nada, pero poco después, Gloria dimitió. ¿Y adivina quién la ayudó a conseguir trabajo en tu clínica? Oliver, susurró Lillian. ¿Se conocían de antes? Eso parece. Hemos encontrado fotos de ellos juntos de hace 3 años. No son solo amantes, SRA. Watson, son compañeros de crimen. Lillian recordó a Oliver viajando a Nueva York para una conferencia médica hace 1 año. Había estado fuera 1 semana, y cuando regresó, parecía particularmente feliz. Ahora entendía por qué. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos pruebas suficientes? Brown la miró pensativo. Hay muchas pruebas, pero necesitamos más. Necesitamos documentos del propio hospital que confirmen el fraude con los medicamentos. Y también, dudó, hay algo que me preocupa. ¿El qué? El plan es demasiado complicado para 2 personas. No podrían haberlo organizado ellos solos. Se necesitan contactos en empresas farmacéuticas, bancos, quizá incluso en las fuerzas del orden. Lillian sintió un sudor frío en la espalda. ¿Crees que forma parte de una organización mayor? Puede, asintió el detective. Y si es así, tenemos que tener mucho cuidado. A esta gente no le gusta que alguien se entrometa en sus asuntos. Sacó otro sobre de su maletín. Esta es la factura por mis servicios de las 2 últimas semanas. Y hay algo más. Bajó la voz. He puesto vigilancia en su casa. Algo me dice que su marido podría sospechar que algo va mal. ¿Por qué piensa eso? Había un coche dando vueltas alrededor de su casa anoche. Una berlina oscura sin matrícula. El conductor obviamente buscaba a alguien o algo. Lillian recordó que anoche pensó que alguien vigilaba la casa, pero lo atribuyó a la paranoia. ¿Me voy un rato?, preguntó. No, respondió Brown con firmeza. Eso levantaría sospechas. Sigue con tu vida como siempre. Pero ten cuidado. Y además, sacó un pequeño dispositivo que parecía una memoria USB. Es un dispositivo de escucha. Llévalo contigo. Si te sientes amenazada, pulsa el botón y la señal llegará directamente a mí. Lillian cogió el dispositivo con manos temblorosas. ¿Crees que llegaremos a eso? Espero que no. Pero es mejor estar preparada. Su marido y sus cómplices manejan millones de dólares. Esa gente hará lo que sea para proteger su negocio. De camino a casa, Lillian no podía quitarse la sensación de que la seguían. Dio unas cuantas vueltas más antes de convencerse de que no la seguían. Encontró a Oliver en casa. Rara vez llegaba tan temprano. ¿Dónde has estado?, le preguntó, y por primera vez Lillian percibió suspicacia en su voz. En la peluquería, respondió ella con calma. Luego pasé por el supermercado. ¿Quieres ver mi nuevo peinado? Oliver hizo un gesto con la mano. Ahora no. Tengo una llamada importante. Entró en su despacho y cerró la puerta con fuerza. Lillian aguzó el oído, pero solo pudo oír fragmentos de sus palabras. Tenemos que acelerar el proceso. Sí, ella no sospecha nada. Todo estará listo en 1 semana. Sintió que el miedo se apoderaba de su cuerpo. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué estaría listo en 1 semana? Subió a su dormitorio y llamó a Brown. Creo que están planeando algo. Tengo que ir al despacho de Oliver en el hospital lo antes posible. Debe de haber documentos allí. Es arriesgado, respondió el detective. Pero tengo una idea de cómo organizarlo. Mañana hay un acto benéfico en el hospital, ¿verdad? Sí, confirmó Lillian. He ayudado a organizarlo. Es estupendo. Todo el mundo estará ocupado durante el acto.
Te acompañaré a mi despacho por la entrada de servicio, pero recuerde que no tendremos más de 15 minutos. Es suficiente, dijo Lillian. Ya sé lo que tengo que buscar. Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. En la oscuridad, vio el mismo sedán oscuro aparcado en el lado opuesto de la calle. El miedo dio paso a la determinación. Si creen que pueden intimidarla, están muy equivocados. Esto ya no es solo una cuestión de traición o dinero. Es una cuestión de vida o muerte, y no solo la suya. Mañana recibirá las pruebas finales, y entonces destruirá todo lo que han construido, y dejará que Oliver descubra que su dulce ama de casa resultó ser un hueso más duro de roer de lo que pensaba. El acto benéfico en el hospital estaba en pleno apogeo. Lillian estaba entre los invitados, sonriendo mecánicamente y charlando, pero su mente estaba en otra parte. No dejaba de mirar el reloj. La operación para entrar en el despacho de Oliver iba a empezar dentro de 20 minutos. Su marido estaba en el centro de atención, contando a un grupo de ricos benefactores los nuevos logros de la clínica. Gloria estaba a su lado con un vestido de noche que claramente costaba más que su salario mensual como enfermera. Desempeñó el papel de empleada entregada, mirando a Oliver con admiración mientras hablaba de la importancia de apoyar a los enfermos de cáncer. «¡Qué hipócritas sois!», pensó Lillian mientras observaba la actuación. Recordó su conversación con el detective Brown aquella mañana. «Señora Watson», le había dicho, «he recibido información de una fuente de la policía. En los últimos 6 meses se ha producido un fuerte aumento de la venta clandestina de medicamentos contra el cáncer en la ciudad. Los precios en el mercado negro son entre 3 y 4 veces superiores a los oficiales». «¿Y todos estos medicamentos proceden de nuestro hospital?», preguntó, sabiendo ya la respuesta. «No todos, pero sí una parte importante. Hemos rastreado los números de serie de varios lotes. Sin duda pasaron por su clínica». Ahora, de pie entre los invitados en el lujoso salón de baile del hotel, a Lillian se le revolvía el estómago ante tanta caridad ostentosa. ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado con los medicamentos que Oliver y Gloria habían vendido en el mercado negro? «Señora Watson», se le acercó una anciana, la señora Roberts. Quería darle las gracias. «Gracias al programa de apoyo que ha organizado, mi nieta ha recibido el tratamiento que necesita». Lillian apenas pudo contener las lágrimas. No sabía que su nieta había tenido la suerte de recibir la medicación antes de que el programa de Oliver estuviera en pleno funcionamiento. «No hace falta que me des las gracias. Es nuestro deber ayudar a los necesitados». Miró el reloj. Era hora de actuar. Después de disculparse con la SRA, Roberts, Lillian se dirigió a la salida. En el pasillo la esperaba el detective Brown, vestido de técnico de mantenimiento. «¿Lista?», le preguntó en voz baja. Lillian asintió. Caminaron rápidamente por el pasillo de servicio hasta el ala administrativa. Por suerte, en ese momento estaba vacía, ya que todo el personal se encontraba en un acto benéfico. Brown sacó una tarjeta electrónica. «Tenemos 15 minutos. Estaré de guardia en el pasillo». Lillian entró en el despacho de su marido, con las manos temblorosas mientras encendía el ordenador. Menos mal que conocía la contraseña. Oliver nunca la había cambiado para utilizar la fecha de su boda. «¡Qué elección más irónica para una contraseña!», pensó mientras abría la carpeta con los documentos financieros. Lo que encontró superó sus peores expectativas. Una carpeta aparte contenía todos los documentos sobre el fraude, facturas falsas, certificados de amortización falsos, documentos sobre la eliminación de medicamentos. Pero lo peor era otra cosa. Entre los archivos encontró una lista de pacientes a los que se habían denegado medicamentos porque no estaban disponibles. Conectó rápidamente la unidad USB y empezó a copiar los archivos. Sus ojos se posaron en un documento marcado como «especialmente importante». Al abrirlo, se acobardó. Era un plan de reorganización de la clínica.
Según el documento, el departamento de oncología debía ampliarse considerablemente y el presupuesto para la compra de medicamentos debía triplicarse. Dios mío, pensó Lillian, están planeando ampliar su negocio criminal. De repente oyó pasos en el pasillo. Su corazón se hundió, pero era Brown. «Tenemos problemas», susurró. «Oliver viene hacia aquí. Deprisa». Lillian sacó la memoria USB y apagó el ordenador. Apenas habían salido por la entrada de servicio cuando oyeron abrirse la puerta del despacho. «¿Va todo bien?», preguntó Brown cuando estuvieron en un lugar seguro. «Sí», contestó Lillian sosteniendo la memoria USB en la mano. «He encontrado todo lo que necesitábamos, e incluso más». Regresaron al auditorio justo a tiempo para que Oliver subiera al escenario a pronunciar su discurso. «Queridos amigos», comenzó con su mejor voz de médico, «hoy estamos aquí para apoyar a los que más lo necesitan». Lillian miró a su marido y no podía creer la habilidad con la que estaba interpretando su papel. Cada gesto, cada palabra estaba perfectamente sincronizada para inspirar confianza y compasión. Después de volver a casa, no pudo dormir durante mucho tiempo. Oliver dormía plácidamente a su lado, y ella miraba al techo y pensaba en lo que había encontrado en su ordenador. A la mañana siguiente, se reunió con Brown en su despacho. Pasaron varias horas analizando los documentos del pendrive. «Esto es impresionante», dijo el detective mientras miraba los archivos. «Todo está aquí, desde el inicio de la trama hasta los planes para su expansión. Pero lo más interesante es esto». Le mostró un documento con una lista de cuentas bancarias. «¿Ves estas transacciones? Parte del dinero se transfiere regularmente a cuentas en Suiza. Y los destinatarios no son solo su marido y Gloria. Aquí hay varios nombres más». Lillian miró el documento. «Charles Davis. Es el jefe de la empresa farmacéutica que nos suministra los medicamentos». «Así es», asintió Brown. «¿Le resulta familiar este nombre? ¿Robert Miller?» «Dios mío», susurró Lillian. «Es miembro del consejo de administración del hospital». «La trama es mucho más grande de lo que pensábamos», dijo el detective. «Es toda una red criminal. No se limitan a robar los medicamentos, sino que han creado un sistema que les permite controlar todo el proceso, desde la adquisición hasta la venta en el mercado negro». Lillian se sintió mareada. «Le pasaré estos documentos a mi contacto en el FBI», respondió Brown. «Pero necesitamos más que eso. Necesitamos pruebas directas de la venta de las drogas. Y además», dudó, «deberías irte de la ciudad por un tiempo». «¿Por qué?» «Mira esto». Le mostró otro documento del pendrive. Era un intercambio de correos electrónicos entre Oliver y alguien con el criptónimo Hawk. «Mi mujer sospecha algo», escribió Oliver. «Tenemos que resolver este asunto cuanto antes». «No te preocupes», respondió Hawk. «Todo se hará limpiamente. Un accidente». Lillian sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Están planeando matarme». «Eso parece», contestó Brown sombríamente. «Pero ahora tenemos pruebas. Tenemos que actuar rápido antes de que puedan llevar a cabo su plan». Cuando Lillian volvió a casa, intentó comportarse como de costumbre. Preparó la cena, habló de sus planes para el fin de semana con Oliver, incluso sonrió con sus bromas. Pero ahora cada movimiento que él hacía, cada mirada que le dirigía la ponía ansiosa. Por la noche, mientras estaba tumbada en la cama, oyó a Oliver hablando tranquilamente por teléfono en su despacho. «Sí, todo va según lo previsto. En 3 días, no. Ella no sospecha nada». Lillian cerró los ojos, intentando controlar sus temblores. 3 días. Solo tenía 3 días para impedir no solo la expansión del plan criminal, sino también para salvar su propia vida. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Brown. 3 días. Tenemos que actuar ya. La respuesta llegó casi al instante. Todo está listo. Mañana a las 10 en mi despacho. Traeré a gente del FBI.
Lillian miró la luna por la ventana. La batalla final comenzaría mañana, y esta vez ella no iba a perder. «Prepárate, cariño», pensó mientras miraba la silueta de su marido en la puerta de su despacho. «No tienes ni idea de la sorpresa que te tengo preparada». La reunión en el despacho del detective Brown comenzó a las 10 de la mañana. Además del propio detective, estaban presentes 2 agentes del FBI. Un hombre severo de unos 45 años que se presentó como el agente Richardson y una joven de mirada penetrante, la agente Morgan. «Señora Watson», empezó Richardson, mirando los documentos del pendrive, «lo que ha encontrado podría ser una prueba clave en una trama de robo de drogas a gran escala, pero necesitamos más, mucho más». Lillian se sentó, aferrando una taza de café bien frío. «¿Qué necesitan exactamente?» «Los documentos que has encontrado solo revelan una parte de la trama», explicó el agente Morgan. «Sospechamos que se trata de una operación mucho mayor que abarca varios estados». Desplegó un mapa sobre la mesa con varias instalaciones médicas marcadas en él. ¿Ven estos puntos? En cada uno de estos lugares se han registrado casos sospechosos de escasez de medicamentos durante el último año, y en todas partes se puede rastrear la misma escritura. Quiere decir que... Lillian sintió que se le cortaba la respiración. ¿Que mi hospital no es el único? Así es, asintió Richardson. Llevamos mucho tiempo rastreando esta red, pero hasta ahora no habíamos podido encontrar pruebas concretas. Sus documentos son el primer gran avance. Brown, que había estado escuchando en silencio, añadió: «Pero tenemos que actuar con rapidez. Si su marido sospecha algo, ya lo ha hecho», interrumpió Lillian. «Ha visto la correspondencia. Solo dispongo de 3 días». El agente Morgan la miró detenidamente. «Señora Watson, lo que vamos a proponerle será peligroso, pero puede ser nuestra única oportunidad de descubrir toda la red. ¿Qué sugiere exactamente?» «Necesitamos que regrese a su casa y siga con normalidad, pero al hacerlo, sacó un pequeño dispositivo que parecía un broche. Vas a llevar esto. Es un dispositivo de grabación con un rastreador GPS. ¿Quieres que espíe a mi propio marido?» Lillian intentó sonreír, pero era amarga. «No solo a él», replicó Richardson. «Necesitamos grabaciones de conversaciones con todos los implicados en la trama. Estamos especialmente interesados en el tal Halcón». Pasaron las horas siguientes elaborando un plan de acción. Lillian iba a visitar el hospital, aparentemente para comprobar los preparativos de otro acto benéfico. Esto le daría la oportunidad de instalar más cámaras en el despacho de Oliver y en otras zonas clave. «¿Y Gloria?», preguntó Lillian. «Ella también podría sospechar algo». «No te preocupes por ella», respondió el agente Morgan. «Ya la hemos puesto bajo vigilancia. Por cierto, hay otra cosa interesante». Sacó una fotografía de una carpeta. «¿Reconoce a esta mujer?» Lillian miró la foto. Era Gloria, pero su aspecto era diferente. Pelo oscuro en lugar de rubio, maquillaje distinto. «Esta foto fue tomada hace 2 años en Chicago», explicó Morgan. «Por aquel entonces se hacía llamar Gail Porter y trabajaba en otra clínica. ¿Y sabes qué es lo interesante? Allí también había escasez de medicamentos, y entonces desapareció sin más. ¿Quieres decir que...?» Lillian se sintió mareada. «¿Que era una criminal profesional? Eso parece», asintió Richardson. «Y su marido no es una elección al azar para que trabajara con ella». Cuando Lillian regresó a casa, empezó a revisar metódicamente todos los documentos que pudo encontrar. Ahora los miraba con nuevos ojos, buscando conexiones con otras clínicas y hospitales. En el despacho de Oliver encontró un viejo cuaderno. Al hojearlo, vio una lista de números de teléfono de distintas ciudades. Junto a cada número había un pequeño símbolo, un halcón. «Eso es», Lillian pensó. «Esto no es solo un halcón, hay toda una red de ellos». De repente oyó abrirse la puerta principal. Dejando rápidamente el libro en el suelo, consiguió salir del despacho justo cuando Oliver subía las escaleras.
¿Cariño? Parecía cansado, pero había algo inquietante en sus ojos. ¿Qué hacías en mi despacho? Oh, solo buscaba nuestros viejos álbumes de fotos, respondió ella con calma. ¿Recuerdas cuando dijiste que estaban por ahí? Oliver la miró atentamente. Sí, claro. ¿Los has encontrado? No, deben de estar en otra parte. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Todos los detalles de la conversación con los agentes del FBI pasaban por su mente. Recordó lo que había dicho el agente Morgan sobre lo peligroso que podía ser. Pero, ¿qué otra opción tengo?, pensó Lillian mientras miraba la luna por la ventana. A la mañana siguiente fue al hospital. Ahora cada pasillo familiar, cada cara amiga le producía sentimientos encontrados. ¿Cuántas personas conocían el plan? ¿Cuántos estaban implicados en este negocio criminal? En el despacho de la enfermera jefe, Margaret, escuchó una conversación. «Y otra vez nos faltan medicamentos», dijo una de las enfermeras. «Los pacientes llevan 2 semanas esperando». «No podemos hacer nada», respondió otra. «La dirección dice que hay problemas con el suministro». Lillian se acercó en silencio. «¿Qué tipo de medicamentos faltan?». Las enfermeras se estremecieron. «Oh, señora Watson, no la habíamos visto». «No pasa nada», sonrió Lillian. «Solo quiero ayudar, quizá a través de una organización benéfica». «No se trata del dinero», dijo una de las enfermeras, Rebecca, en voz baja. «El dinero está ahí, los medicamentos se piden, pero simplemente no llegan a los pacientes». «Claro que sí», pensó Lillian. «Se quedan en el almacén y luego se venden caros». Cuando regresó al despacho de Brown, le contó lo que había averiguado. Los agentes del FBI escucharon atentamente, tomando notas. «Esto apoya nuestra teoría», dijo Richardson. «Pero necesitamos pruebas concretas, grabaciones de conversaciones, documentos sobre la transferencia de bienes». «Sé dónde buscarlas», respondió Lillian. «Oliver tiene una caja fuerte en el despacho de su casa. No cree que yo conozca el código, pero... ¿Pero lo sabes?». El agente Morgan enarcó una ceja. «Sí, lo sé. Es la fecha de la muerte de su madre. Siempre estuvo muy unido a ella. Habían elaborado un plan muy elaborado. Lillian debía esperar a que Oliver se marchara a otra reunión de negocios y entonces comprobaría la caja fuerte. Los agentes del FBI estarían cerca, listos para intervenir en caso de peligro. Y una cosa más», añadió Richardson. «Hemos colocado un micrófono en el almacén. Parece que hay un gran cargamento de mercancías previsto para mañana por la noche». «¿Mañana?». Lillian recordó los retazos de conversación que había escuchado en su casa. «Pero, ¿qué pasa?», se alarmó Morgan. Oliver hablaba por teléfono de un plan que debía llevarse a cabo dentro de 3 días, es decir, pasado mañana. Los agentes se miraron. Quizás se trate de hechos relacionados. Primero la entrega de la mercancía, luego... No terminaron la frase, pero Lillian comprendió que después vendría el email. «Tengo que llegar a esa caja fuerte hoy mismo», dijo con firmeza. «No mañana, ni pasado mañana. Hoy mismo». «Es arriesgado», advirtió Brown. «Si vuelve antes...». «No lo hará», replicó Lillian. «Es martes. Los martes siempre se queda hasta tarde en la clínica. Al menos eso es lo que dice». «¿Pero de verdad?», preguntó Morgan. «La verdad es que pasa las tardes con Gloria en su nuevo apartamento. Lo sé desde hace mucho tiempo». Cuando Lillian volvió a casa, se puso a preparar la cena como de costumbre. Oliver llegó a casa, comió y, como ella había previsto, empezó a prepararse para una reunión urgente. «No me esperes, cariño», le dijo, besándola en la mejilla. «Puede que tarde un poco». «Por supuesto, cariño», sonrió. «Buena suerte en la reunión». En cuanto la puerta se cerró tras él, Lillian subió a su despacho. Con manos temblorosas, marcó el código de la caja fuerte, the 17th of August 95. La cerradura chasqueó suavemente. La cerradura chasqueó suavemente. Dentro encontró lo que buscaba y mucho más.
Documentos sobre todas las operaciones de los 2 últimos años, listas de las clínicas asociadas, copias de extractos bancarios y, lo más importante, un plan detallado para el traslado de mercancías de mañana. Rápidamente hizo una foto de todo en su teléfono y se la envió al agente Morgan. Unos minutos más tarde, recibió una respuesta. Esto es exactamente lo que necesitamos. Mañana a las 9 de la mañana en nuestra oficina. Y ten cuidado. Ahora sabes demasiado. Lillian volvió a guardarlo todo con cuidado y cerró la caja fuerte. Ahora lo más difícil era esperar hasta mañana y fingir que todo era normal. Se acercó a la ventana y observó cómo el coche de Oliver desaparecía al doblar la esquina. Su marido se dirigía a ver a su amante, sin saber que mañana su mundo se vendría abajo. Bueno, cariño, pensó Lillian, tú empezaste. Yo solo voy a terminarlo. La reunión matutina con los agentes del FBI fue rápida y productiva. Los documentos que Lillian había encontrado en la caja fuerte eran exactamente lo que buscaban, pruebas directas de una trama delictiva a gran escala. «Vamos a llevar a cabo la operación en el almacén esta noche», dijo el agente Richardson. «Pero necesitamos que vayas a casa y te comportes con normalidad. Oliver no debe sospechar nada hasta el último momento». Lillian asintió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «¿Y si intenta?» No pudo terminar la frase. El agente Morgan le puso una mano en el hombro. «Su casa estará vigilada las 24 horas del día. No dejaremos que te pase nada». De vuelta a casa, Lillian trató de mantenerse ocupada con su rutina habitual. Limpiaba, preparaba la cena, llamaba a sus amigos, todo como siempre. Pero cada sonido, cada susurro, la hacía estremecerse. Hacia las 4 sonó el timbre. Gloria se paró en el umbral. «Señora Watson», dijo con fingida cortesía, «¿puedo pasar? Tenemos que hablar». Lillian sintió un sudor frío en la espalda, pero forzó una sonrisa. «Por supuesto, Gloria. Por supuesto, Gloria». Pasaron al salón. Gloria se sentó en un sillón, apoyando la pierna sobre la otra. Llevaba un vestido de diseño caro y unos zapatos que costaban más que el sueldo mensual de una enfermera. «Sabe, señora Watson», comenzó, «siempre la he admirado. Tiene tanto aplomo». «¿Qué quiere decir?», preguntó Lillian con calma. «Oh, no finjas». Gloria esbozó una sonrisa depredadora. «Sabes lo de Oliver y yo. Lo sabes desde hace mucho tiempo. Y aún así te callas, sigues interpretando el papel de la esposa perfecta». Lillian sintió que la ira le subía al pecho. «¿Qué quieres, Gloria?» «Quiero darte un consejo». La joven se inclinó hacia adelante. «Vete de aquí, hoy mismo. Di que te han llamado urgentemente para atender a un familiar enfermo. Cualquier cosa. Simplemente desaparece durante unos días. ¿Es una amenaza?» «No, en absoluto», se levantó Gloria. «Es un consejo amistoso. Verás, Oliver ha estado muy nervioso últimamente. Dice que has estado rondando demasiado por el hospital, haciendo preguntas incómodas». Se acercó a la ventana y continuó. «Sería una pena que te pasara algo. Un accidente, por ejemplo. Ocurren tan a menudo». Lillian también se levantó. «Dile a Oliver que no voy a ninguna parte, y dile que su consejo amistoso no hace más que confirmar mis sospechas». Gloria se volvió bruscamente. «¿Qué sospechas?» «Oh, ya sabes a qué me refiero». Ahora fue el turno de Lillian de sonreír. «Sobre las medicinas que desaparecen del hospital, sobre las cuentas en paraísos fiscales, sobre su verdadera identidad, señorita Porter, o cuál es su verdadero nombre». La cara de Gloria cambió. La máscara de cortesía cayó, revelando su verdadero yo. «No puede probar nada. No tiene pruebas. ¿Estás segura?» Lillian se acercó. «¿Qué hay de los documentos de la caja fuerte de Oliver? ¿Qué hay de las grabaciones de seguridad del almacén? ¿Y los extractos bancarios?» Gloria dio un paso atrás. «Vas de farol». «Tal vez». Lillian se encogió de hombros. «Pero,
¿Merece la pena arriesgarse? Dile a Oliver que le espero en casa. Tenemos mucho de qué hablar. Cuando Gloria se marchó, Lillian llamó inmediatamente al agente Morgan. Lo saben, o al menos sospechan. Gloria vino a avisarme. Lo sabemos, interrumpió el agente. Lo hemos grabado todo. Es una prueba más contra ellos. Aguante, SRA. Watson. No tardará mucho. Hacia las 7 de la tarde, Oliver regresó. Parecía cansado y tenso. «Querida», dijo, intentando sonreír, «¿podemos hablar?» «Por supuesto», respondió Lillian. «Quería hablar contigo». Entraron en su despacho. Oliver cerró la puerta y se volvió hacia ella. «Gloria me ha dicho que ha venido a verte». «Sí», asintió Lillian. «Tuvimos una conversación muy interesante». «Escucha, cariño», se acercó. «Sé que las cosas no han ido bien entre nosotros últimamente, pero...» «¿Las cosas no han ido bien?», le interrumpió Lillian. «¿A eso le llamas engañarme y robar medicinas a los enfermos?» Oliver se quedó helado. «¿De qué estás hablando? No finjas». Sacó su teléfono y le mostró las fotos de los documentos de la caja fuerte. «Lo sé todo. Sobre tu fraude farmacéutico, sobre tus cuentas en paraísos fiscales, sobre tu Bipo Gloria y su verdadera identidad». La cara de Oliver cambió. Ahora no veía a un marido cariñoso, sino a un criminal frío y calculador. «¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué te parece?». Le miró directamente a los ojos. «Voy a contarlo todo. A la policía, al FBI, a la prensa, a todo el mundo». Se echó a reír. «¿Y quién te creería? No eres más que una esposa histérica que se ha enterado de la infidelidad de su marido y quiere vengarse. No tienes pruebas. ¿Estás segura?». Lillian sacó una memoria USB del bolso. «¿Y esto?». Hay copias de todos los documentos, grabaciones de conversaciones, fotografías. Oliver se abalanzó sobre ella, intentando arrebatarle la memoria USB. Pero Lillian estaba preparada. Saltó hacia atrás y pulsó el botón del transmisor del broche. «No hagas ninguna estupidez», siseó. «No sabes en lo que te estás metiendo. No somos solo Gloria y yo. Hay gente muy poderosa detrás de esto». «Lo sé», respondió ella con calma. «Y todos tendrán que rendir cuentas por sus crímenes». Dio otro paso hacia ella. «¿Crees que puedes detenerme? ¿A mí, que he construido todo esto en 20 años? ¿Crees que voy a dejar que una histérica lo destruya todo?». «¿Una chica histérica?». Lillian sonrió amargamente. «¿Sabes qué es lo más gracioso? Que tú misma lo arruinaste todo, con tu avaricia, tu traición, tu creencia de que yo era demasiado estúpida para darme cuenta». En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Unos agentes del FBI se plantaron en el umbral. «Oliver Watson», dijo Richardson, «queda detenido por organizar una trama criminal para robar drogas, blanquear dinero y planear un asesinato». El rostro de Oliver se retorció de rabia. «Tú estabas trabajando con el FBI y planeabas matarme», respondió Lillian con calma. «Supongo que estamos en paz». Mientras los agentes esposaban a Oliver, él se volvió hacia ella. «Te vas a arrepentir de esto. No tienes ni idea de la clase de gente que está detrás de esto». «No te preocupes», respondió ella. «Pronto nos enteraremos de todos. Gloria ya está testificando contra ti». Era mentira. Gloria iba a ser detenida solo 1 hora después, durante una redada en el almacén. Pero Lillian quería ver la reacción de su marido. Y lo hizo. La conmoción y la traición en su cara no tenían precio. Cuando Oliver fue conducido fuera, el agente Morgan se acercó a Lillian. «Lo hiciste bien, pero aún no ha terminado. Necesitamos tu testimonio y...». «Lo sé», interrumpió Lillian. «Estoy dispuesta a contarlo todo, cada detalle, cada persona implicada en este plan». Se acercó a la ventana y vio alejarse de la casa el coche de policía con Oliver. 25 años de matrimonio terminaron así, con luces azules intermitentes y esposas. «¿Estás bien?», preguntó Morgan. «Sí», respondió Lillian. «Por primera vez en mucho tiempo estoy realmente bien». Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer.
audiencias, testimonios, tal vez incluso amenazas de los cómplices de Oliver. Pero ahora solo sentía alivio y orgullo. Lo había conseguido. Los había desenmascarado a todos. Bueno, cariño, pensó, mirando la foto de su boda que aún estaba sobre la mesa. Tú me enseñaste eso. Nunca subestimes a tu oponente. La mañana siguiente a la detención de Oliver, reinaba el caos en el hospital. La noticia de la detención del médico jefe corrió como la pólvora. Grupos de miembros del personal corrían por los pasillos, cuchicheando entre ellos, discutiendo los detalles del incidente. Lillian llegó al hospital a las 9 en punto. La acompañaban los agentes del FBI Richardson y Morgan, así como varios policías de paisano. Caminó por los pasillos con la cabeza alta, ignorando las miradas de sorpresa y las conversaciones en voz baja. ASRA, Watson. Margaret, la enfermera jefe, corrió hacia ella. Dios mío, ¿es verdad? Oliver, quiero decir, el doctor Watson. Sí, Margaret, respondió Lillian con calma. Y dentro de 15 minutos habrá una reunión general en la sala de conferencias. Por favor, informe a todo el personal. Mientras el personal se reunía, Lillian permaneció junto a la ventana de la sala de conferencias, observando el bullicio en el patio del hospital. Los periodistas ya se estaban reuniendo allí, atraídos por la sensacional noticia de la detención de un famoso médico. ¿Estás preparada?, preguntó en voz baja el agente Morgan. Más que preparada, respondió Lillian. Había llegado el momento de contar toda la verdad. A las 9:30, la sala de conferencias estaba abarrotada. Todo el personal médico, administrativo e incluso los guardias se habían reunido allí. Todos miraban con ansiedad y curiosidad a Lillian, que estaba de pie detrás del estrado. «Buenos días», comenzó con voz segura. «Sé que todos han oído hablar de la detención del Dr. Watson, pero lo que les voy a contar les va a sorprender aún más». Sacó una carpeta de documentos. Durante los 2 últimos años, nuestro hospital ha estado llevando a cabo un plan criminal para robar medicamentos. Los medicamentos caros, sobre todo los destinados a los enfermos de cáncer, se daban regularmente por caducados. En realidad, se vendían en el mercado negro a un precio varias veces superior al oficial. Un murmullo recorrió la sala. Lillian continuó. Pero eso no es todo. Los medicamentos se adquirían a través de empresas fantasma a precios inflados. La diferencia se depositaba en cuentas en el extranjero. Y los pacientes, le temblaba la voz. Los pacientes esperaban sus medicinas durante semanas, meses. Algunos ni siquiera esperaban. Mostró documentos, fotografías, extractos bancarios en la pantalla. Las pruebas eran irrefutables. La señorita Page, conocida por ustedes como Gloria, también ha sido detenida. De hecho, su nombre es diferente y es una criminal profesional que ha estado involucrada en esquemas similares durante muchos años. En ese momento se abrió la puerta de la sala de conferencias y entró Robert Miller, miembro del Consejo de Administración del hospital. Al ver a los agentes del FBI, intentó escabullirse, pero ya era demasiado tarde. «Señor Miller», dijo Lillian en voz alta, ¿le gustaría hablar a sus colegas sobre su papel en este plan? ¿Cómo ayudó a organizar las falsas licitaciones y a encubrir la escasez de medicamentos? Miller intentó huir, pero 2 policías de paisano ya le habían bloqueado el paso. Unos minutos más tarde se lo llevaron esposado. «Comprendo que esto sea un shock para muchos de ustedes», continuó Lillian. «Créanme, para mí tampoco ha sido fácil. Pero hay algo más importante que nuestros sentimientos personales, la vida de los pacientes». Mostró una lista de pacientes a los que se denegaron medicamentos porque no estaban disponibles. Cada nombre de esta lista es la madre, el padre, el hijo de alguien, personas que nos confiaron sus vidas, y nosotros, o mejor dicho, algunos de nosotros, traicionamos esta confianza por dinero. La sala se quedó en silencio. Muchos de los presentes bajaron la vista, incapaces de mirar la lista. «Pero hay buenas noticias», añadió Lillian.
El FBI ya ha encontrado la mayoría de los medicamentos robados en los almacenes. Serán devueltos al hospital. Además, también se confiscarán todos los fondos congelados de las cuentas en paraísos fiscales y se utilizarán para atender a los pacientes. El agente Richardson dio un paso al frente. Entendemos que puede haber personas en la audiencia que sabían acerca de este esquema, pero tenían miedo de hablar. Ahora tienen la oportunidad de proporcionar información voluntariamente. Se tendrá en cuenta en la investigación. Varios empleados se miran nerviosos. Lillian vio que una joven enfermera de la sala de oncología levantaba la mano. Yo, puedo decírselo, vi cómo sacaban los medicamentos por la noche. Otras manos empezaron a levantarse tras ella. Resultó que muchas personas habían notado algo, pero temían hablar por miedo a perder su trabajo o algo peor. Gracias por vuestra sinceridad, dijo Lillian. Ahora hablemos del futuro del hospital. El Consejo de Supervisión será reformado por completo. Se controlarán estrictamente todas las compras y amortizaciones de medicamentos. Instalaremos un nuevo sistema de videovigilancia y registros electrónicos de medicamentos. Hizo una pausa. Y lo más importante, crearemos una línea directa anónima para los empleados. Si observan algo sospechoso, podrán denunciarlo sin temor a represalias. Después de la reunión, la gente se acercó a Lillian, algunos disculpándose por no haberse dado cuenta antes del delito, otros agradeciéndole su valentía, otros ofreciéndose a ayudar a restablecer la normalidad en el hospital. Señora Watson, se le acercó Rebecca, una enfermera de oncología, tengo que decirle algo. El mes pasado murió una paciente, la señora Thompson. Llevábamos 3 semanas esperando su medicación. Lillian le cogió la mano. Lo sé, Rebecca. Su nombre está en mi lista, y te prometo que no volverá a ocurrir. Por la tarde, cuando todos los trámites habían concluido, Lillian se sentó en el despacho de Oliver, ahora su antiguo despacho. El agente Morgan se unió a ella. Es usted una mujer increíble, S.R.A. Watson. No todo el mundo podría haber hecho lo que usted hizo. Lillian miró la fotografía que tenía sobre la mesa de ella y Oliver en la inauguración del hospital, felices y sonrientes. ¿Sabe qué es lo peor? Estoy segura de que alguna vez realmente quiso ayudar a la gente, pero el dinero cambia a la gente. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Morgan. Primero, voy a terminar este caso, ayudar en la investigación, dar todos los testimonios necesarios, y luego se levantó y se dirigió a la ventana. Luego quiero crear un fondo para ayudar a los enfermos de cáncer. Quiero utilizar todo el dinero devuelto para ayudar a aquellos a los que hemos fallado. Es un objetivo noble, sonrió el agente. Pero lo tendrá difícil. Habrá demandas, posiblemente amenazas de los cómplices de su marido. Lo sé, respondió Lillian con calma. Pero ya no tengo miedo. Ya sabes, cuando vives con una persona durante 25 años y de repente te das cuenta de que no la conoces de nada. Después de eso, ya nada da miedo. Empezó a recoger sus cosas. Mañana habría un nuevo médico jefe, nombrado temporalmente por el Consejo de Vigilancia. Por cierto, dijo Morgan, ¿has oído las noticias? Se han inspeccionado hospitales en otras ciudades. Parece que la red de Oliver era más grande de lo que pensábamos. No me sorprende, respondió Lillian. Este tipo de planes rara vez se limitan a un solo lugar. Pero ahora todo cambia. Al salir del hospital, se detuvo en el tablón de anuncios. Aún había un anuncio sobre un acto benéfico que tendría lugar la semana siguiente. Lillian lo arrancó y lo tiró a la basura. Ahora las cosas serán diferentes, pensó. Se acabaron las falsas obras de caridad. Solo ayuda real para gente real. Tras la dramática reunión en el hospital, los acontecimientos se sucedieron a una velocidad vertiginosa. Lillian pasó los días siguientes aportando pruebas a los investigadores del FBI y ayudando a desentrañar la compleja red de conexiones criminales de su ex marido.
Una mañana, cuando llegó a la oficina del FBI para otra entrevista, el agente Morgan la recibió con una expresión inusual. SRA, Watson, tenemos noticias. Gloria ha accedido a cooperar con la investigación. Lillian se hundió en una silla. ¿Y qué ha dicho? Todo, respondió Morgan. Absolutamente todo. Resulta que llevaba un diario secreto donde documentaba cada transacción, cada reunión, cada llamada. Esto es sencillamente asombroso. El agente abrió una gruesa carpeta que había sobre la mesa. Mira esto. Aquí tienes una lista completa de los participantes en el plan. Médicos, farmacéuticos, banqueros, incluso algunos altos funcionarios del Ministerio de Sanidad. Lillian empezó a hojear los documentos. Con cada página sus ojos se abrieron de sorpresa. Dios mío, no tenía ni idea de que fuera tan grande. Nadie lo sabía, dijo el agente Richardson, que acababa de entrar en la oficina. Pero ahora lo tenemos todo. Gloria era muy meticulosa en sus registros. Puso otra carpeta sobre la mesa. Y esto es lo más interesante. Registros de sus conversaciones con un hombre apodado Halcón. ¿Recuerdas que encontramos referencias a él en la correspondencia de Oliver? Sí, asintió Lillian. ¿Y quién es? Richardson sacó una fotografía. Te presento a William Gardner, jefe de la mayor empresa farmacéutica de la costa este. Fue él quien organizó todo el plan hace 5 años. Lillian se quedó mirando la fotografía. Mostraba a un hombre respetable de unos 60 años, con el pelo canoso y una sonrisa bonachona. No puedo creerlo, susurró. Le he visto en actos benéficos. Siempre hablaba tan bien de ayudar a los enfermos. Es una táctica habitual, explicó Morgan. Crear la imagen de un filántropo para que nadie sospeche nada malo. En ese momento, otro agente entró en la oficina. Tenemos a Gardner. Intentó volar a Suiza en un jet privado, pero lo interceptamos en el aeropuerto. Lillian pasó las horas siguientes ayudando a los agentes a comprender los detalles del plan. Explicó el significado de varios términos médicos, ayudó a identificar a personas en fotografías y descifró mensajes codificados. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, dijo durante un descanso. La forma en que pensaron en todo. Cada detalle, cada paso estaba cuidadosamente planeado. Por eso no pudieron exponerse durante tanto tiempo, replicó Richardson. Pero no tuvieron en cuenta una cosa. ¿Qué cosa? A ti, sonrió. No habían esperado que la esposa del jefe médico fuera tan observadora y valiente. Ese mismo día, Lillian pudo visitar a Oliver en el centro de detención. Estaba sentado en una mesa de la sala de interrogatorios, vestido con su uniforme de presidiario y con un aspecto mucho más envejecido que una semana antes. ¿Por qué has venido?, preguntó cansado. ¿Quieres disfrutar de tu victoria? Lillian se sentó frente a él. No, Oliver. He venido a preguntarte por qué. ¿Por qué lo has hecho? Él guardó silencio durante un largo rato antes de contestar. No lo entenderías. Todo empezó tan inocentemente. Primero, un pequeño fraude con las cuentas, luego la venta de unos paquetes de medicamentos caducados, y entonces apareció Gardner. ¿Y qué ofreció? La oportunidad de hacer más dinero del que podría haber ganado en toda una vida de trabajo honesto. Dijo que era solo negocio, que los pacientes seguirían recibiendo sus medicamentos, solo un poco más tarde. ¿Y los que murieron esperando sus medicinas?, preguntó Lillian en voz baja. ¿Has pensado en ellos? Oliver apartó la mirada. Intenté no pensar en ello. Intenté convencerme de que no era culpa mía. ¿Y Gloria? ¿Formaba parte del plan? No, sonrió con amargura. Fue un error mío. Me enamoré de verdad de ella. Creía que me comprendía mejor que tú. Pero resultó que solo llevaba un diario para el FBI. Oliver se giró bruscamente hacia ella. ¿Qué? ¿No lo sabías? Ahora fue el turno de Lillian de sonreír. Su querida Gloria estaba grabando todos sus movimientos, cada conversación, cada operación.
Al parecer estaba preparando una póliza de seguros por si algo salía mal. Vio cómo la cara de su marido cambiaba al darse cuenta de la magnitud de la traición. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, continuó Lillian. Siempre pensaste que era una ingenua ama de casa que no sabía nada de negocios, y resultó que yo era la única que te quería de verdad. Se levantó. Adiós, Oliver. Espero que utilices el tiempo que pases en la cárcel para reflexionar sobre tus actos. Al salir de la sala de interrogatorios, Lillian se encontró con el agente Morgan. Sí, dijo. Todo va bien ahora. Tenemos noticias, dijo el agente. Hemos encontrado 2 almacenes más con droga robada, y también tienen que ver esto. Fueron a la oficina del FBI, donde Morgan le mostró los nuevos documentos. Estas son listas de pacientes de otros hospitales que fueron afectados por el esquema de Gardner. Miles de personas. Y ni siquiera sabemos cuántos de ellos no vivieron para ver este día porque no tenían la medicación que necesitaban. Lillian miraba a página tras página, y cada nombre resonaba con dolor en su corazón. ¿Qué pasará después? Un juicio, por supuesto, dijo Richardson, que se había unido a ellos. Pero con las pruebas que tenemos, sobre todo el testimonio de Gloria, todos los implicados en la trama se enfrentan a penas graves. ¿Y las drogas? ¿Qué pasará con ellos? Todos los medicamentos encontrados serán devueltos a los hospitales. Ya estamos trabajando en la creación de una comisión especial para supervisar su distribución. Lillian asintió. Bien, pero eso no es suficiente. ¿Qué quieres decir? Tenemos que cambiar todo el sistema, dijo con firmeza. Tenemos que reforzar los controles sobre la adquisición y distribución, crear mecanismos transparentes de información, ofrecer protección a los denunciantes. Los agentes se miraron. Tienes razón, dijo Morgan. ¿Y saben qué? Nos vendría bien su experiencia. El FBI está creando un grupo especial para luchar contra la corrupción en el sector sanitario. Quizá le gustaría... Sí, dijo Lillian sin vacilar. Estoy dispuesta a ayudar. Aquella noche, de camino a casa, pensó en todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Su vida había dado un vuelco, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo algo realmente importante. Había un periódico en la puerta. En la portada había una foto de Oliver esposado y el titular: Descubierto un plan de robo de drogas a gran escala. Decenas de detenidos. Lillian cogió el periódico y entró en casa. Las cosas de Oliver seguían en su estudio. Libros, diplomas, fotografías. Mañana empezaría a empaquetarlo todo, pero hoy se sentaría y escribiría una carta a todos los pacientes y sus familias que sufrieron las acciones de su marido. No podía devolverles la salud perdida ni la vida de sus seres queridos, pero podía prometerles una cosa, que haría todo lo posible para evitar que una tragedia así volviera a repetirse. Queridos amigos, escribió, me llamo Lillian Watson y tengo que deciros la verdad. Ha pasado 1 año desde que Lillian destapó el plan criminal de su marido. El juicio de Oliver y otros miembros de la red criminal duró 6 meses y se convirtió en uno de los casos más sonados del año. Cada vista atraía la atención de los medios de comunicación y la sala del tribunal estaba siempre abarrotada. No solo acudían periodistas, sino también familiares de los pacientes afectados. Aquella mañana, Lillian se levantó temprano. Era un día especial, la inauguración de un nuevo fondo benéfico para ayudar a enfermos de cáncer que había creado con el dinero confiscado a los delincuentes. Estaba frente al espejo, ajustándose el cuello de la blusa, cuando sonó el teléfono. Era el agente Morgan. Buenos días, SRE, Watson. ¿Está lista para el gran día? Sí, respondió Lillian, aunque estoy un poco nerviosa. ¿Qué tal la reunión del comité de ayer? Oh, fue genial. Tus propuestas para un nuevo sistema de control de la circulación de medicamentos fueron aprobadas por unanimidad. Ahora todos los hospitales del país deberán implantar un sistema de contabilidad electrónica y videovigilancia.
Lillian sonrió al recordar el esfuerzo que había supuesto desarrollar este sistema. Cuando se descubrió la trama, no se limitó a colaborar en la investigación, sino que se convirtió en miembro activo del grupo de trabajo sobre la reforma del sistema de control de los medicamentos. Durante ese año, su vida cambió radicalmente. En lugar de reuniones sociales y fiestas benéficas, ahora asistía a reuniones de trabajo, consultas con expertos y discursos ante comisiones. Descubrió su talento para la organización y su capacidad de persuasión. Por cierto, continuó Morgan, esta mañana hemos recibido noticias de la cárcel. Oliver ha accedido a prestar testimonio adicional sobre las conexiones internacionales de la red. Lillian suspiró. Su ex marido había sido condenado a 15 años de prisión, pero podía esperar una reducción de condena a cambio de cooperar con la investigación. ¿Y qué hay de Gloria? Ya está en libertad. Está en libertad condicional por cooperación, pero bajo supervisión, claro. Lillian se asomó a la ventana. Afuera hacía una hermosa mañana de primavera. Un coche esperaba delante de la casa, conducido por el agente Richardson, que ahora era responsable de su seguridad. A veces me despierto y pienso, ¿de verdad ha ocurrido todo esto? ¿Es realmente mi vida? Sé cómo te sientes, respondió Morgan. Pero eres un buen hombre. Lo que has hecho ha cambiado el sistema. Gracias a ti, miles de personas recibirán la ayuda que necesitan. De camino a la nueva oficina de la fundación, Lillian revisó el papeleo. Hoy iban a anunciar su programa de primeros auxilios, proporcionar medicamentos gratuitos a pacientes que no podían permitirse un tratamiento caro. Los periodistas ya se habían congregado a la entrada del edificio. Lillian estaba acostumbrada a la creciente atención mediática. Tras destaparse el plan, se había convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción en el sector médico. Señora Watson, la llamó uno de los periodistas. ¿Qué le parece que se haya reducido la condena de su ex marido? Esa es una pregunta para el tribunal, respondió ella con calma. Estoy centrada en ayudar a los que han sufrido por sus acciones. En el vestíbulo la esperaba Margaret, antigua jefa de enfermeras y ahora directora ejecutiva de la fundación. Todo está listo, Lillian. La sala está llena. Han venido representantes de las principales clínicas de la ciudad. Mientras Lillian subía al escenario, recordó el día en que encontró por primera vez el recibo de la joyería en el bolsillo de Oliver. ¿Quién iba a pensar que ese pequeño descubrimiento provocaría un cambio de tal envergadura? Buenos días, comenzó su discurso. Hace un año me puse delante del personal del hospital y les hablé de una trama delictiva que había privado a muchos pacientes de la posibilidad de recuperarse. Hoy estoy ante ustedes para hablarles de esperanza. Habló de los planes de la fundación, del nuevo sistema de control de medicamentos y de los programas de apoyo a los pacientes. Tras su discurso, la gente se le acercó, médicos, pacientes, familiares de pacientes. Todos tenían su propia historia, su propio dolor, su propia esperanza. Señora Watson, se le acercó una anciana con un nieto adolescente. ¿Se acuerda de mí? Soy la SRA. Roberts. Por supuesto. Lillian abrazó a la mujer. ¿Cómo está su nieta? Se ha recuperado. La señora Roberts se secó las lágrimas. ¿Y sabe qué? La han aceptado en la Facultad de Medicina. Dice que quiere ser médico para ayudar a los demás. Después de la ceremonia de inauguración, Lillian fue a la prisión. No había visto a Oliver desde el día de su condena, pero hoy sintió la necesidad de hablar con él. Había adelgazado mucho y parecía mayor. Su uniforme de preso le colgaba como un saco. «Hola», dijo sentándose frente a él. «He oído que has decidido colaborar con la investigación». «Sí», se frotó los ojos con cansancio. «Sabes, he estado pensando mucho este año, sobre todo lo que he hecho, sobre la gente a la que he hecho daño. ¿Y de qué te has dado cuenta? De que soy un monstruo», sonrió con amargura. «Sabes, cuando empecé a trabajar como médico, realmente quería ayudar a la gente.
Y entonces el dinero eclipsó todo lo demás. Lillian miró al hombre con el que había vivido 25 años y lo vio como a un extraño. ¿Por qué has decidido dar un testimonio adicional ahora? He visto las noticias sobre tu fundación, respondió, sobre cómo ayudas a la gente, y me di cuenta de que tal vez así podría expiar en parte mi culpa. De camino a casa, Lillian recordó su conversación. Una vez había amado a ese hombre, había creído en él y había hecho planes de futuro con él. Ahora todo parecía un sueño lejano. En casa la esperaba una carta, una invitación para hablar ante una comisión de sanidad del Congreso. Querían escuchar sus propuestas para reformar el sistema federal de control de drogas. Lillian se sentó ante su escritorio y empezó a preparar el material para su presentación. Sobre la mesa había una fotografía suya con un grupo de pacientes que habían recibido los medicamentos que necesitaban a través del programa de la fundación. Sus caras sonrientes le recordaban por qué estaba haciendo todo esto. De repente, sonó el teléfono. Era el agente Morgan. SRA, Watson, tenemos noticias. ¿Recuerda la red internacional de la que le habló Oliver? Acabamos de llevar a cabo una operación en 3 países. Más de 50 personas han sido detenidas. Eso es estupendo, contestó Lillian. Pero aún queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Sí, asintió Morgan. Pero ahora te tenemos a ti. ¿Y sabes qué? Eres una inspiración para los demás. Después de tu historia, han venido a vernos personas de otros hospitales que han observado patrones similares. Lillian miró por la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de dorado. La vida es bella en su imprevisibilidad, pensó. A veces los momentos más oscuros pueden dar lugar a los cambios más brillantes. Al día siguiente, se reunió con un grupo de médicos jóvenes que querían unirse a la labor de la fundación. Entre ellos estaba la nieta de la SRA, Roberts, una niña que sobrevivió porque había recibido la medicación que necesitaba antes de que el plan de Oliver estuviera plenamente operativo. La vida sigue, pensó Lillian mientras se preparaba para la reunión. Y ahora conozco mi propósito: ayudar a los demás, luchar por la justicia, cambiar el sistema para mejor. Cogió un bolígrafo y empezó a escribir el orden del día de la reunión de mañana. Tenía una sonrisa tranquila y segura, la sonrisa de una persona que ha encontrado su camino y su propósito en la vida. La tarde era larga, pero Lillian no se sentía cansada. Miró la lista de próximas reuniones y se dio cuenta de que aún le quedaba mucho trabajo por hacer. Pero esta vez no estaba sola. Estaba rodeada de personas que compartían su deseo de cambio, que creían que una sola persona podía marcar la diferencia. Su historia inspiró no solo a pacientes, sino también a médicos, funcionarios y filántropos. Y ese fue su mayor logro. Recordó el día en que su vida dio un vuelco, el día en que encontró aquel malhadado cheque. Entonces pensaba que el mundo se desmoronaba, que solo le esperaban la traición, el dolor y la soledad. Pero ahora se daba cuenta de que cada golpe del destino podía ser el principio de algo nuevo. Su pasado no había desaparecido, no había cambiado, pero ahora formaba parte de la historia que la ayudaba a seguir adelante. La noche era tranquila. Lillian salió al balcón, respiró el aire fresco y miró al cielo estrellado. Aún le quedaban muchos retos por delante, pero sabía que podía hacerlo. Por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente libre, libre para vivir, libre para actuar, libre para cambiar el mundo que la rodeaba.